Vamos a referirnos al complejo respiratorio bovino. Es un complejo etiológico que presenta ciertas particularidades, digamos. La presentación clínica es semejante en cada caso, independientemente de la gente que pueda estar actuando en ese momento, como ya lo vamos a ver. Las infecciones pueden ser producidas por un único agente o bien por la interacción de dos o más agentes que estén asociados. Para lograr la identificación precisa del agente etiológico en complejos como este, es imprescindible contar con la ayuda de un laboratorio diagnóstico. Los virus son considerados en general como agentes primarios que predisponen la entrada de agentes secundarios como bacterias, como hongos. Una de las prácticas más eficientes en el control y prevención de estas enfermedades, puntualicémoslo ya, es el empleo de vacunas específicas y un preciso manejo sanitario. Dentro de la descripción de este complejo respiratorio bovino vamos a incluir la neumonía del ternero, que describiremos en breve, la fiebre del transporte y en forma un tanto particular, si bien el herpes virus bovino, que está relacionado con la rinotraqueitis infecciosa bovina, es parte de este complejo, vamos a tratar a esta enfermedad, a IBR, como un ente patógeno en particular. Las neumonías del ternero se las define como entidades clínicas de una etiología compleja y multifactorial, donde interactúan agentes infecciosos en las condiciones de manejo, los factores de estrés, el aspecto inmunológico. O sea, a partir de este concepto se desprenden claramente que cualquier medida que se intente implementar para controlar estas enfermedades deberá necesariamente considerar la presencia de todos estos factores con un enfoque integral del problema, o sea, que permita determinar el grado de interacción y participación de cada uno de ellos. Esta enfermedad genera pérdidas por terneros débiles, por muerte perinatal, por muerte neonatal, y las neumonías se presentan mayormente entre los 15 a 90 días de vida. Varios agentes forman parte de la etiología de este complejo. Como agente primario es el virus de la parainfluenza 3 o PI3, que afecta primariamente tráquea, bronquios y bronquíolos. Es un virus de la familia Paramyxoviridae, puede afectar de las 2 semanas de edad hasta los 5 meses. En su forma leve se presenta tos, secreción nasal, fiebre moderada, y tiene una forma grave, con tos, diñas intensas, respiración por boca, cabeza gacha, quejido respiratorio. Como agente secundario, 2 bacterias, Maenemia hemolítica y Pasteurella multósida, que ya la describiremos llegado el momento. Otros agentes secundarios y o predisponentes, citamos al herpes virus bovino o virus de la rinotraqueitis infecciosa bovina, el virus respiratorio sincitial bovino, a una bacteria Histophilus somnio, antes denominado Haemophilus somnus, el virus de la diarrea viral bovina,
micoplasmas y clamidias. Yendo a las causas de esta enfermedad, citamos primariamente la insuficiente inmunidad calostral del ternero. Ocurre que una razón fundamental que explica el alto riesgo del ternero de contraer infecciones a nivel del tracto respiratorio en su primera semana de vida es sencillamente la falta de su madurez o la falta de madurez de su sistema inmune. Estado que se alcanza al tercer mes de vida. Esta situación de desprotección se va a encontrar agravada sensiblemente cuando los terneros no reciben un buen calostrado. El ternero incorpora a su organismo anticuerpos maternales exclusivamente por vía calostral. Y un poco hablando sin considerar la edad de la madre, la alimentación y nutrición de esas madres juegan un rol fundamental en la salud de la cría, ya que una deficiencia en la alimentación conduce a que la madre produzca un calostro pobre. Entonces, hembras bien alimentadas producen 2,5 litros de calostro en las primeras 6 horas, y las que tienen déficit alimenticio se reduce a 1,2 litros. El ternero necesita ingerir 2,5 litros a 3 de calostro en las primeras 6 horas. Eso es fundamental para poder contar con una buena inmunidad natural pasiva. Las posibilidades de absorción de anticuerpos calostrales a nivel de intestino delgado se reduce el 50% en las primeras 6 horas de vida, el 60% a las 12 horas de vida y el 90% a las 24 horas de vida. Por eso entonces citamos como fundamental el hecho de que ese ternero recién nacido absolutamente debe calostrarse y calostrarse bien. Otra de las causas es el ambiente, el medio ambiente. Posiblemente uno de los mejores ejemplos de la interacción entre agente medio y huésped sean las neumonías del ternero. Particularmente el clima provoca inmunodepresión y permite la sobrevida de agentes infecciosos. Nos referimos particularmente a las variaciones térmicas amplias entre temperatura máxima y temperatura mínima ambiental, el número de animales por superficie, o sea, la sobrepoblación en esos ambientes contaminados con polvo, el tipo de explotación extensiva, intensiva y factores estresantes como la castración, el descorne, la parasitosis, el destete. Otra de las causas es el manejo deficiente, deficiente manejo en higiene y desinfección de predios y utensilios, la mezcla de terneros de distintos pesos y edades, la falta de concentración de las pariciones. O sea, el manejo como factor predisponente, deficiencias en ese tipo de manejo, como particularmente ocurre en tambo, que incluye un mal control de los potreros de la aparición,
una mala atención de los recién nacidos, o sea, la desinfección del ombligo, la deficiencia en la higiene de equipos como jaulas, estacas, baldes, mamaderas, la mezcla de terneros cola y cabeza de parición, por eso es tan importante concentrar las pariciones. De alguna manera, el saneamiento del medio es importante. Se deben mejorar las condiciones del ambiente, tales como la sobrepoblación, la disminución del polvo atmosférico. No existen procedimientos de desinfección específicos, sin embargo, el lavado y la desinfección de comederos y bebederos en forma periódica va a ayudar a reducir la carga bacteriana, inclusive la vírica. Otras causas, el tipo de producción, intensivas, extensivas, rodeos de cría, tambo, feedlot. Todo eso tiene que ser tenido en cuenta y los planes de vacunación, particularmente llevados a cabo en cada uno de esos tipos de producción en particular y teniendo en cuenta todo ingreso de animal nuevo a ese tipo de producción. Con respecto a la cadena epidemiológica, la fuente de infección es la madre, el animal enfermo, la puerta de salida, orificios nasales. Acuérdense que son enfermedades transmitidas básicamente por aerosoles, ocurriendo principalmente en rodeos de cría o corrales de engorde, en que las condiciones de crianza son malas. El vehículo de eliminación, las secreciones nasales, la vía de transmisión puede ser directa por olfacción y lamido e indirecta por instalaciones y utensilios, como lo veníamos viendo. La puerta de entrada a los orificios nasales y huéspedes susceptibles, terneros de 15 a 90 días y hasta 6 meses. En referencia a la patogenia, acuérdense que estos gérmenes son habitantes banales de las vías aéreas superiores, son comensales de las membranas y las mucosas de las vías respiratorias altas, que ante un factor como el estrés, el frío, el manejo, a veces la acción primaria de un virus inmunosupresor, se produce ese desequilibrio entre el agente, el huésped, y comienza la enfermedad. En referencia a las manifestaciones clínicas, la hipertermia, la disnea, las descargas nasales y oculares moderadas son las primeras que vamos a observar. Ya citamos algún tipo de sintomatología por acción del virus de la parainfluenza 3. Citaremos otras más adelante. El embotamiento, la tendencia a la postración y la neumonía con temperaturas de 41 a 42 grados centígrados cuando hay complicaciones por gérmenes secundarios. Ahí pueden ver un slide de neumonitis, una neumonía intersticial. Los pulmones no colapsan, son de color rojo, de consistencia firme, y la distribución de la lesión es difusa. La puerta de entrada puede ser hematógena, septicemia, toxemia, viremias o aerógenas, como es el caso de este tipo de enfermedades, tóxicos o alérgenos inhalados, virus. El virus respiratorio sincitial bovino afecta a terneros entre los 3 a 9 meses, aunque la edad no es un factor limitante. Se presenta en forma inaparente, aguda, leve. Hay temperatura, anorexia, decaimiento, secreciones nasales y oculares cerosas, aceromucosas, y en procesos avanzados hay tos seca
disnea y edema submandibular. Es un virus de la familia Paramyxoviridae, la misma que el virus de la parainfluenza 3. Indudablemente luego aparecen las complicaciones, normalmente ocasionadas por gérmenes secundarios, y en casos como esto, como la apertura de la cavidad torácica en terneros jóvenes es relativamente sencilla y las lesiones son típicas, entonces no es mala idea realizar inspecciones post-mortem para identificar en casos como este los pulmones levemente congestionados de una manera irregular. En el caso de Haemophilus somnus, hoy denominado Histophilus somni, es una bacteria gram negativa perteneciente a la familia Pasteurelaceae. Ya vamos a ver más adelante lo relacionado con Pasteurelas. Tiene diversas formas, una de ellas es particularmente la respiratoria. Se encuentra en el tracto respiratorio superior y afecta generalmente a animales menores a 2 años. Puede producir en el ganado bovino varios cuadros, decía particularmente el respiratorio, el nervioso, un septicémico, un miocárdico y un reproductivo. Se puede llegar a recuperar esta bacteria de la cavidad nasal del vacuno aparentemente sano, pero en situaciones de inmunosupresión adopta un papel como agente etiológico mayor en la bronconeumonía fibrinosa hemorrágica aguda de los terneros. En el tracto respiratorio alto puede causar laringitis y traqueitis, y en el tracto respiratorio bajo puede causar neumonía, difícil de diferenciar clínicamente de otras etiologías, como sería particularmente en el caso de mainemia hemolítica o Pasteurella multosi. Ocurre que los requerimientos de crecimiento de esta bacteria es la causa más importante de que haya sido una bacteria infradiagnosticada, o sea, no es una solicitud común de laboratorios para tratar de identificarlos en problemas respiratorios. Pero hoy con el uso del PCR, con la reacción en cadena de la polimerasa, se muestra una mayor posibilidad de poder diagnosticarlo. El diagnóstico de este grupo de enfermedades, básicamente el clínico a través de la anamnesis, manifestaciones clínicas y lesiones, si llegamos a realizar necropsia. En el laboratorio tenemos dos posibilidades: la serología, el diagnóstico serológico, y la posibilidad de aislamiento, ya sea de algunos de los virus participantes como de bacterias, y el diagnóstico diferencial, particularmente con el herpes virus bovino, o sea, causante de la rinotraqueitis infecciosa bovina o IBR, que ya la veremos como ente patógeno particular, con parasitosis pulmonares y cuadros respiratorios causados por otros gérmenes. ¿Cómo diagnosticar, con qué elementos, el síndrome respiratorio bovino? Veremos que es de mayor utilidad un hisopado conjuntival o un hisopado nasal o material de necropsia, como más adelante lo vamos a especificar,
sencillamente el envío de un trozo de pulmón al laboratorio en recipientes estériles para el diagnóstico. Sirven para investigar desde pasteurelas, a Haemophilus somnus, clamidias, el virus de la parainfluenza 3, el virus de la rinotraqueitis bovina, el virus de la diarrea viral bovina. El sangrado del animal enfermo en una primera y segunda instancia, o sea, en una primera muestra y 20 días posteriores una segunda muestra, para poder realizar una serología apareada, nos sirve para el diagnóstico del virus de la rinotraqueitis infecciosa bovina, el virus de la diarrea viral bovina y el virus de la parainfluenza 3. Es importante el envío de materia fecal para descartar parásitos pulmonares. Eso es bastante común y solicitado por el veterinario, porque lo primero que nota es que los terneros tosen. Y un hisopado profundo de fosas nasales para poder investigar coronavirus. Se está realizando un hisopado conjuntival que luego se colocará en un medio de transporte o en un medio de transporte para bacterias o virus, será enviado refrigerado para el diagnóstico en laboratorio. De la misma manera se puede realizar un hisopado nasal o lograr obtener ese moco que colocado en un medio de transporte y enviado refrigerado al laboratorio sirve para las mismas intenciones, o sea, el diagnóstico o aislamiento de bacterias o virus. Lo que están viendo en este slide es el diagnóstico bacteriológico. Una vez enviado un trozo de pulmón, un hisopado de pulmón, un hisopado conjuntival o de fosas nasales al laboratorio para diagnóstico bacteriológico, eso es sembrado, en este caso, ven ustedes ahí una caja de Petri en el medio adecuado para intentar el crecimiento de esa bacteria y identificación de la misma. Y a la derecha lo que ven es un antibiograma que debería solicitarlo al mismo tiempo el veterinario para ver la bacteria actuante o el germen actuante, a qué antibiótico es sensible o a qué antibiótico es resistente, para poder utilizar de mayor sensibilidad para llevar adelante el tratamiento. Esto sencillamente es un informe de laboratorio de microbiología realizado con un hisopado de pulmón, de identificación ternero 07, especie bovina. Fíjense ustedes que al realizar la coloración de Gram de la flora bacteriana se observan bacilos gram negativos. Se realizó la coloración de Stamp, en este caso para tratar de identificar clamidias, y no se observaron, pero en la tipificación de germen, o sea, al sembrarlo y aislarlos, se aísla Pasteurella multocida, que ya la vamos a ver en lo que sigue, en un porcentaje aproximado de cepa en cultivo de un 70% y Enterobacter aerógenes en un porcentaje aproximado de un 30%. Enterobacter es un germen apatógeno. O sea, la relevancia de este diagnóstico se la lleva Pasteurella. Bueno, con esto tratamos de demostrar la importancia del antibiograma. Básicamente estudiada Pasteurella, observarán ustedes ahí la cantidad de antibióticos a los cuales se observa sensibilidad y a los cuales se observa resistencia. O sea, deberá el veterinario actuante en su tratamiento utilizar cloranfenicol, gentamicina, tetraciclina, florfenicol o ciprofloxacina.
no utilizar los otros porque indudablemente hay resistencia. Otro tipo de diagnóstico que tal vez no sea definitivamente concluyente, pero ayuda mucho a acercarnos al diagnóstico definitivo, es el histopatológico. Acá sencillamente no hubo posibilidad de aislamiento de ningún tipo de germen, se envió directamente la muestra formulada y al estar formulada no existe ninguna posibilidad de poder aislar bacterias o virus. Fue realizado el diagnóstico histopatológico, describe la forma del trozo de muestra enviada, hay una descripción microscópica o sea, lo hallado microscópicamente. Bueno, este diagnóstico histopatológico, los hallazgos histopatológicos de la muestra examinada, dice que las características que se observaron son compatibles con una neumonía intersticial no supurativa, difusa, severa y congestión severa. El comentario que realiza el histopatólogo es que a pesar de que la lesión observada es de carácter inespecífico, la neumonía intersticial puede ser producida por agentes virales, como por ejemplo el herpes virus bovino, o sea, el virus de la rinotraqueitis infecciosa, el virus de IBR. Con esto quiero significar que si bien no es concluyente o contundente, nos acerca a un potencial diagnóstico definitivo. Obviamente, mucho más contundente es el aislamiento del virus, o en el caso de la bacteria, el aislamiento de la bacteria. ¿Cómo poder diagnosticar para influenza 3? En este caso el ejemplo es un diagnóstico serológico, o sea, se sangraron los terneros, llegan al laboratorio, se centrifuga la sangre, se utiliza el suero para el diagnóstico, de ahí el nombre, diagnóstico serológico. La técnica utilizada es inhibición de la hemaglutinación. Tienen ustedes ahí parámetros para la interpretación de los resultados de la infección. Se mide en unidades internacionales. Fíjense los números asignados a esos parámetros, entre 40 a 80 unidades internacionales es negativo, entre 160 a 320 indican exposición previa al virus de la parainfluenza, y más de 640 unidades internacionales indican infección reciente con virus de PI3. Entonces, fíjense los valores, donde dice muestra está la identificación de cada animal. Uno es el animal número 240, 231, 230, 241, y los resultados son las unidades internacionales. Fíjense esos valores, hablaba de 2.500 unidades internacionales, 10.000 unidades internacionales. Están muy por arriba de las 640 que indican infección reciente con virus de PI3, o sea que en este establecimiento había una infección reciente por virus de PI3, que era lo que en definitiva estaba ocasionando el problema de los terneros. Una metodología de diagnóstico para PI3 es la inhibición de la hemaglutinación, o sea que es una prueba serológica. En relación a la profilaxis de esta enfermedad, están disponibles distintas combinaciones de vacunas formalizadas, con patógenos respiratorios combinados, Histophilus somnus o Haemophilus somnus con el herpes virus bovino, o sea, el virus de IBR, o con el virus de la parainfluenza 3, con las pasteurelas.
vienen acompañadas con adyuvantes como el hidróxido de aluminio o adyuvantes de tipo oleosos. Lo que conviene aclarar en este sentido es cómo vacunar, cuándo vacunar. Lo estratégico es hacerlo en el último tercio de la gestación, colocarle a la hembra preñada 2 dosis con intervalos no menor de 15 días entre ambas. O sea, la idea de vacunar en este momento es que esta hembra, a través del calostro, pueda pasarle a los terneros los anticuerpos. En el caso en que las madres o esa hembra no hayan sido vacunadas, se puede aplicar al ternero 2 dosis a partir de los 15 días de vida con el mismo intervalo señalado anteriormente. Es fundamental tener este hecho en cuenta, esta acción en cuenta, dependiendo del tipo de producción. Indudablemente, en el caso de un feedlot, deberá tenerse a los animales debidamente vacunados y prestarle muchísima atención al ingreso de nuevos animales al feedlot, o en la medida que nuevos animales vayan ingresando. Intentar cuarentenarlos y vacunarlos como corresponde para después juntarlos con los demás. Manejo sanitario. Bueno, acá está descripto el manejo sanitario en rodeo de cría, en tambos y en feedlot. A cada uno de estos ítems ya lo fuimos describiendo o enumerando. Es importante que ustedes los lean, lo vayan teniendo en cuenta y vayan reflexionando de acuerdo a lo que fuimos conversando. Otra enfermedad incluida dentro del síndrome respiratorio bovino es la fiebre de transporte, que es una enfermedad bacteriana que se caracteriza por evidenciar patologías respiratorias severas, como son la neumonía y bronconeumonía. Evoluciona ocasionalmente con pericarditis y pleuritis y afecta a terneros y bovinos de las jóvenes categorías. En referencia a la etiología de esta enfermedad, estas dos bacterias, Pasteurella hemolítica, hoy denominada Mannheimia hemolítica, y Pasteurella multósida, con sus características de beta hemólisis de acuerdo a uno u otro tipo de especie bacteriana, forman colonias de 3 a 5 milímetros de diámetro en agar sangre. A la vez pueden provocar eritema en pruebas realizadas en piel de cobayo y letalidad para los ratones. En frotis de la superficie de corte de los pulmones que están afectados o de sangre cardíaca en condiciones especiales, muestran masas de coco bacilo con una coloración bipolar característica. Con respecto a la cadena epidemiológica, la causa predisponente es el embarque o el arreo, otra es la sobrepoblación, otra es la existencia de mucho polvo atmosférico, la falta de lavado y desinfección de comederos y bebederos y las variaciones térmicas muy amplias. Por eso, en referencia a las medidas epidemiológicas, uno o más animales de un corral pueden estar afectados gravemente
y otros pueden mostrar algunos signos clínicos, especialmente después de la agrupación, del transporte o de otras condiciones tensionales para los animales. Los animales deben disponer de espacios óptimos para su desarrollo. La cuarentena en el predio de destino es siempre recomendable. Los bovinos de diversas edades y de diversos estados sanitarios no se pueden mezclar, ya que podrían ayudar a mantener la infección por pasteurela. Está muy relacionado con la sobrepoblación. Y otra recomendación sería no agrupar animales de diferentes orígenes, por ejemplo, sin conocer el estado sanitario y sus condiciones de vacunación. A la patogenia, estos gérmenes son habitantes banales de las vías aéreas superiores, actuando el frío, el polvo, que producen inflamación y congestionan mucosas o tal vez la acción de algún otro virus, y principalmente aquellos inmunosupresores, producen un desequilibrio entre la gente y el huésped, y estas bacterias oportunistas actúan. Como son gérmenes comensales de la membrana y las mucosas de las vías respiratorias altas, inclusive del tracto digestivo de mamíferos y de algunas aves, me refiero a los clínicamente sanos, son consideradas invasores secundarios, o sea, oportunistas, cuando se ve reducida la resistencia del bovino por otras causas. La pasteurilesis es transmitida básicamente por aerosoles, ocurriendo principalmente en rodeos de cría o en corrales de engorde, cuando las condiciones de crianza son malas, cuando hay, como dijimos anteriormente, sobrepoblación, cuando hay ambientes contaminados con polvo o variaciones térmicas amplias entre la temperatura máxima y la mínima ambiental. Esta enfermedad puede tener un curso sobreagudo y agudo. En un curso sobreagudo el animal puede morir dentro de las 24 horas, y en un curso agudo los signos clínicos duran por lo general entre 5 a 10 días, pudiendo terminar la enfermedad en recuperación o en muerte. Pero puede continuar por 3 a 5 semanas en condiciones clínicas desfavorables, marcando un bajo peso en los animales, el pelo hirsuto. Bruce Henderson recuerda que el resultado final depende de la susceptibilidad del agente causal, así como de la gravedad de la lesión en el momento de emprender el tratamiento con antibióticos. Sin duda, tener el agente causal aislado en casos como estos e identificado por su correspondiente sensibilidad a los antibióticos va a optimizar todo accionar del profesional veterinario que debe aplicar el tratamiento, obviamente. Otros síntomas son la descarga nasal mucopurulenta, la disnea, la respiración abdominal dificultosa, ruidos pulmonares fuertes y temperaturas entre 40 a 41 grados centígrados. También Blue Henderson marca que la ocultación es una ayuda valiosa para el diagnóstico en la bronconeumonía. Aparecen estertores húmedos según sea mayor la secreción bronquial. Son audibles los tonos bronquiales, ásperos y claros.
referencia a las lesiones, los hallazgos que puedan observarse post-mortem, frecuentemente el cadáver está congestionado y existe presencia de espuma en la tráquea. El edema que se observa al corte del tejido pulmonar es evidente. Se observa una neumonía exudativa. Hay áreas atelectásicas que se observan en los lóbulos pulmonares anteriores y en casos graves también en los lóbulos diafragmáticos del pulmón. Por lo general se visualiza también una pleuresía fibrinosa y una pleuroneumonía con hepatización. El diagnóstico, en este caso el clínico, se basará en una anamnesis en la edad de los animales, en manifestaciones clínicas y lesiones que puedan apreciarse y particularmente si pueden realizar una necropsia. Del laboratorio, que ya hablaremos un poquitito más, es poder lograr el aislamiento del germen actuante, y el diagnóstico diferencial básicamente es con rinotraqueitis infecciosa bovina, que ya la hemos citado, con parasitosis, en este caso con parásitos pulmonares y con cuadros respiratorios causados por otros gérmenes, como lo hemos visto anteriormente. Este es un ejemplo de bronconeumonía fibrinosa causada por Mannheimia hemolítica o Pasteurella hemolítica en bovinos, indudablemente por mortem, pleura con un exudado fibrinoso y los pulmones rojos con una consistencia firme y áreas de enfisema intersticial. Indudablemente el compromiso pulmonar puede ser muy severo. Lo que deben hacer es enviar al laboratorio las muestras de pulmones afectados, un trozo de pulmón de 4 a 5 centímetros de la zona afectada, o sea, aquella zona que ustedes puedan observar más congestionada o más oscura, con la idea de poder aislar, en este caso, estas bacterias u otros patógenos respiratorios como bacterianos como el Haemophilus somnus, o virales como el virus de la rinotraqueitis, el virus de la diarrea viral bovina, el virus de la parainfluenza o clamidias, o como ya lo vimos anteriormente cuando comenzamos a hablar de síndrome respiratorio. Deben enviarlo en un frasco estéril. Ese frasco estéril debe estar o debe llegar al laboratorio refrigerado y con el protocolo que acompañe de el supuesto diagnóstico presuntivo que declara el profesional. Ahí pueden observar imágenes de pulmones severamente comprometidos. En referencia al tratamiento de esta enfermedad, los animales infectados pueden ser tratados en forma individual con diversos antibióticos que demuestren ser sensibles en el antibiograma. Por eso es importante cuando ustedes envíen un trozo de pulmón para diagnóstico al laboratorio, soliciten también un antibiograma para evaluar sensibilidad y resistencia a uno u a otro antibiótico. El tratamiento debe iniciarse lo más rápido posible a fin de reducir la contaminación del medio ambiente con sus secreciones nasales.
Hay antibióticos cuya sensibilidad porcentual resulta del 100%, como es el caso del florfenicol, el 92% para la tetraciclina, el 70% para la ampicilina, el 64% para la penicilina. En referencia a la profilaxis, hay vacunas preventivas, hay vacunas específicas y hay otras que vienen en distintas combinaciones con otros patógenos respiratorios como Moraxella bovis, Haemophilus huistophiluxoni, herpes virus bovino, parainfluenza 3. Están disponibles entonces en distintas combinaciones y es muy importante vacunar 15 días antes del embarque. En referencia al manejo sanitario, se adoptan en regla general las mismas medidas que vimos para la neumonía.